Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas nos representan la relación que hay entre los lados de un triángulo rectángulo y un ángulo agudo, ¿sí? Se presentan tres: seno, coseno y tangente. Del triángulo rectángulo nosotros elegimos uno de los ángulos agudos. Obviamente tiene un ángulo recto y dos agudos, ¿sí? Si tomamos como referencia este ángulo agudo, que lo llamé alfa, bien, la relación seno es seno del ángulo, es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. La relación coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa, y la relación tangente es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Bien, lo primero que tengo que hacer yo es ubicarme en el triángulo, ¿sí? Yo tengo el siguiente triángulo y tomé como referencia el siguiente ángulo, ¿sí? Tengo que ubicar. Con respecto al ángulo recto, que en este caso es el ángulo A, el que lo enfrenta se llama hipotenusa, ¿sí? Entonces, hipotenusa. ¿Sí? Y los lados que quedan, obviamente los que forman el ángulo recto, se van a llamar cateto. Este es un cateto, este es otro cateto. Así me ubico en el triángulo. Siempre el que está enfrente es hipotenusa del ángulo recto, y los que forman el ángulo recto se llaman catetos. Ahora a los catetos tenemos que darle un nombre. Uno se va a llamar opuesto y otro se va a llamar adyacente, ¿sí? Se va a llamar opuesto el que está enfrente del ángulo que yo estoy tomando, del ángulo agudo ahora, que yo estoy tomando como referencia, ¿no? El que está enfrente se llama cateto opuesto. Opuesto. Y el que forma ese ángulo agudo se llama cateto adyacente. ¿Sí? Cateto adyacente. Bien. Ahora, si tomamos como referencia el otro ángulo agudo que yo tengo acá, llamémoslo beta, ¿sí? Los catetos la hipotenusa va a seguir siendo la misma, siempre el que enfrenta el coso, y ahora los catetos se van a invertir, perdón. Este va a ser el cateto opuesto porque es el que está enfrente, ¿sí? Y este que está acá va a ser el cateto adyacente porque es el que forma ese ángulo. Perdón. ¿Sí? Así me ubico en un triángulo. Una vez que tengo esa relación, que yo me ubiqué en el triángulo, yo puedo utilizar las razones trigonométricas, que son estas tres, ¿sí? Para resolver los ejercicios que tengo. Razones inversas. Cada razón trigonométrica tiene su inversa, ¿sí? El seno, que es el seno de un ángulo que se escribe así, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Tiene su razón inversa, que es la cosecante. Se escribe así, cosec. De un ángulo es igual, si obviamente si es inversa va a ser al revés, ¿sí? Invierte sus lugares la razón. Entonces va a ser hipotenusa dividido el cateto opuesto, ¿sí? Lo mismo pasa con el coseno, ¿sí? Que tiene su inversa, que se llama secante, de un ángulo, que va a ser hipotenusa dividido cateto adyacente. Y lo mismo pasa con la tangente, que tiene su inversa, que es la cotangente de un ángulo, igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Esas son las razones inversas. Bien, yendo a las actividades, yo tengo mi siguiente triángulo rectángulo, ¿no? Y me preguntan, me hacen preguntas sobre cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto. Eso lo voy a ir respondiendo a medida que yo me ubique, ¿sí? Yo me voy a ubicar acá, ¿no? Ejemplo, este ángulo. Ese ángulo de ahí es el ángulo, el vértice le va a dar el nombre al ángulo. Este va a ser entonces el ángulo E, ¿sí? ¿Por qué? Porque su vértice es E. Bien, y yo me ubico, ¿no? Siempre el que está frente al ángulo recto, ¿sí?
se llama hipotenusa. O sea que esta es la hipotenusa, la nombro con H, no más, ¿sí? Para ser más práctico. Y bien, el que está enfrente de ese ángulo que yo estoy tomando como referencia, ese ángulo agudo, se llama cateto opuesto. Y el que forma ese ángulo agudo se llama cateto adyacente, ¿sí? CACO. Bien, ahora si tomamos como referencia el otro ángulo agudo, que se nombra con el vértice que lo forma, en mi ejemplo F, ¿sí? La hipotenusa sigue siendo la misma, es la hipotenusa para los dos. El que la enfrenta es el cateto opuesto. Y el que lo forma ese ángulo agudo es el cateto adyacente, ¿sí? Yo me tomé los colores como para referenciarme, ¿bien? Una vez que me ubiqué, yo con eso yo ya puedo responder las preguntas del punto A, ¿sí? De las actividades. Después, el punto B me da una serie de razones trigonométricas y me pide que complete. ¿Que complete con qué? Con los lados, ¿sí? Los lados son E, D y F mayúscula. Bien, me pide el seno de E. Yo acá para guiarme, en mi ejemplo, ya me copié acá las razones trigonométricas y sus inversas, ¿sí? Entonces, el seno de E. Me dice que el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Me paro en el ángulo B, su cateto opuesto es E dividido la hipotenusa, que es D, ¿sí? Ahí tengo el seno de E. Después acá como ejemplo me pide el coseno de F, ¿sí? El coseno de F. Me paro en el ángulo F y voy a ver qué dice el coseno. El coseno es el cateto adyacente, E, dividido la hipotenusa, que sigue siendo D, ¿sí? Y así voy a ir completando en el trabajo. Yo voy a mostrar otro ejemplo, no sé si este de acá abajo se ve, entonces lo voy a hacer acá. Me pide la tangente de F, ¿sí? Y la tangente es el cateto opuesto del ángulo F, que es F, dividido el cateto adyacente, que es E, ¿sí? Bien, y después me pide estas tres razones de acá que son inversas. La cosecante de F, cosecante, cosecante, es hipotenusa sobre opuesto. ¿De qué ángulo? F me está pidiendo. O sea que la hipotenusa D sobre el opuesto F, ¿sí? Y así voy a ir completando el punto 2. Para el apartado C, o el número 27 que dice ahí, ya le da valores a los lados, ¿sí? Y le da nombre a los ángulos. Supongamos que este es el ángulo alfa, este beta, ¿sí? Me da un triángulo rectángulo con valores. En este caso, en este ejemplo, la hipotenusa mide 15 y este cateto mide 12. Bien, no me da el valor del otro cateto, pero en videos anteriores, en el trabajo anterior, averiguamos cómo sacarlo. ¿Se acuerda que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado? Eso por teorema de Pitágoras. Entonces yo puedo sacar el otro lado, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que hacer en este ejercicio. Entonces me va a quedar la hipotenusa al cuadrado, 15 al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, 12 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, ¿sí? Y voy a ir resolviendo. En este caso 15 al cuadrado me da 225. Es igual a 12 al cuadrado, que es 144, más c al cuadrado. Este que está pasa a restar, entonces me va a quedar 225 menos 144, va a ser igual a c al cuadrado. 81 va a ser igual a c al cuadrado, ¿sí? Resuelvo esa cuenta. Y el cuadrado pasa como raíz, entonces c va a ser igual a la raíz cuadrada de 81. Entonces c va a ser igual, perdón, el cateto que falta va a ser igual a 9, ¿no? La raíz cuadrada de 81, 9. ¿Sí? Entonces ya averiguamos el lado que falta. El lado que falta es 9. Bien, yo lo voy a borrar. Así se empieza esa actividad. ¿Sí? Ya tengo los tres lados, entonces puedo empezar a calcular las razones trigonométricas. Me pide seno, coseno y tangente y sus inversas de cada uno de los ángulos. Me pide, supongamos, el seno de beta, ¿sí? El seno de beta, el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si hablamos de beta, el cateto opuesto es 9 sobre la hipotenusa, que es 15, ¿sí? Hago el cálculo,
El seno de beta va a ser entonces 9 dividido 15. Entonces el seno de beta es 0,6. ¿Bien? Así se hace. Supongamos que me pide el coseno de beta. Coseno de beta es cateto adyacente 12 dividido la hipotenusa 15. ¿Sí? Y ahí calculo 12 dividido 15 y pongo el igual. 0,8 en mi ejemplo. ¿Sí? Y la tangente de beta es igual al cateto opuesto, que ya lo tenemos acá. Cateto opuesto 9 dividido el cateto adyacente 12 y lo calculo. 9 dividido 12 es igual a 0,75. ¿Sí? Si te dan muchos decimales, solo utilicen 2. ¿Sí? Entonces calculamos la cosecante de beta. Va a ser invertir. Entonces 15 dividido 9. ¿Sí? Entonces 15 dividido 9 me da 1,6 periódico en mi caso. ¿Sí? 1,6666. La secante de beta me da, invierto, 15 dividido 12. 15 dividido 12 me da 1,25. ¿Sí? Y la cotangente de beta me va a dar, invierto a la tangente, 12 dividido 9. 12 dividido 9 que me da 1,3 periódico. Y así es el tercer punto, ¿sí?, de este ejercicio.